Falta hacer otra cosa para hacer giveaway, pero vamos a arrancar. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Todo bien? Que Hola, coach. Oh, ¿Cómo está usted? Así como en televisión y radio convencional. Tenemos rato aquí hablando. Y miren, la portada del coach. eso es Fernando Alonso. Ah, pero se parecen un poco. Sí, como no. ¿Tú sabes que, por cierto, viste lo de F1 en Netflix? Yo lo vi, me pasé el fin de semana. Está buenísimo. Está Hasta muy Adria está bueno. viendo. Está muy bueno. Yo, Esa. ay, como que da la bienvenida. Ya yo le di a la campana. Todo esto debimos hacer antes de yo darle a la campana. Que es como lo dice el guión, como está estructurado. Pero no ensayamos. Entonces, otra vez. Si le doy, se acaba. Sí. Ah, pues no puedo darle de nuevo. Yo corto. No, por pues no aquí. puedo darle de nuevo. Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge, el coach Raúl Santaella. Tengo una revista, la revista Gentleman, en mis manos con la portada de Fernando Alonso. Y en el segmento Nombres Propios está nada más y nada menos que... Hay un número de personas que participamos del mundo del fitness. Ah, que son varios del Yo no mundo lo he del ido, fitness. Ah, no, lo que pasa es que yo no me vi Raúl Santaella, realmente. Yo estoy siendo completamente honesto. Entonces, hay varias personas del mundo del fitness. Está Facundo Herreguerena. Me salió en la primera. Patricia Ovalles. Está Víctor Cojevina. Guillermo Marrancini y el coach Raúl Santaella de la esquina del sofá. Donde nosotros hablamos, o habla el coach de pasión por los números, del reflejo de cómo se apoya en la data también para la labor de coach. ¿Qué cuentan usted, coach, de su experiencia en la entrevista en la revista Gentleman? No, básicamente lo mismo que hablamos aquí en el podcast. De toda la data. Para otro grupo de gente. Lo Otro mismo, target, el que no para otro- está exacto. escuchando, el que quiere saber un poquito más gráfico, porque quizá aquí nosotros no podemos compartir la parte gráfica y hay una representación gráfica de lo que hacemos. Si nos quieren escribir, le mandamos como quiera los screenshots o la foto de la revista Exacto. también. Exactamente. Bueno, pues ahí lo saben ya. La revista Gentleman, ahí lo van a poder encontrar. Está muy interesante. Está muy cool, incluso, o sea, ¿Va a decir la página? como lo representaron, la página es la 39. Como lo representaron, Eso fue el amigo Carlos. Carlos, hablé con él hace un ratico. Que si usted tiene un proyecto y necesita un diseñador gráfico, tenemos uno muy bueno nosotros. Ahí. Entonces, lo pueden encontrar en la revista Gentleman, Pasión por los Números, en Nombres Propios, la entrevista con el coach Raúl Santaella. Si usted nos escucha, ya le dijo que lo mismo que hablamos aquí, pero para quienes les gusta más leer que escuchar o ver, eso es lo que tenemos. Realmente el episodio de hoy fue solamente para compartir con ustedes eso. Nos vemos en una próxima. No, mentira. Coach, en el fin de semana fue aquí localmente el 10K de Carrefour. Yo no le he hecho esa carrera, si te supieron. Yo nunca la había hecho. Esta es una ruta que tiene yo creo que 2 años. La cambiaron, sí. La cambiaron, este es el segundo año de la ruta. Antes se hacía interesante por la autopista Duarte. Es bien interesante, es diferente correr esa ruta de esa manera. Salía desde la avenida Rómulo Betancourt, ahí en Downtown, hacia la Nacaona, doblando hacia el oeste y después haciendo un retorno al este para entrar al mirador. ¿Qué tal te tocó la subidita ahí como por la Italia, que es como por la... Entrando al parque. Fuerte. Yo la caminé. En ese momento no me sentía que necesitaba caminarla, pero he recordado las conversaciones de que hay veces que es mejor ese tipo de, que según uno se sienta, ese tipo de pendiente es mejor caminarla y conservar energías. Y lo que sí para mí fue un poquito más retador de lo que yo pensaba eran los falsoplanos en la avenida Nacaona. Ujú. Que uno en la bicicleta uno los nota, pero Yo lo vi, yo en el plan de carrera no lo quise señalar tanto, porque no sabía qué tanto era el chipeo del GPS. Y entré a ver dos archivos que tenía del año pasado y había uno que no lo marcaba muy claro. pero a mí me afectaron un poquito. Yo tuve el tema que me frustró un poquito de que, a pesar de que lo hablamos tanto aquí,
no me descuidé con la alimentación del desayuno del domingo y no sentí dolor en la rodilla, no sentí que me faltó el cardio, no sentí que me faltaron piernas hasta los últimos kilómetros ya, quizá 1 o 2 kilómetros finales, pero me sentía mal del estómago. Entonces no era lo que yo acostumbraba a desayunar, y con el tema que yo estoy haciendo del ayuno intermitente, había días de entrenamiento que yo, si no desayunaba, pues lo que hacía era que chupaba un gel o algo. Entonces, eso me frustró un poquito porque son de las cosas que uno puede controlar, que no controlé de la manera correcta por todo lo del día anterior. Sí, pero la semana también estuvo complicada de trabajo y de entrenamiento, o sea que... Sí, realmente, pero fue una bonita carrera, mucha gente, bien organizada, algunas oportunidades que ya yo puntualmente me acerqué de hecho a la persona responsable y la compartí en una solamente. Y bien, o sea... O sea que no acabaste en redes, no te quejaste ¿Para qué? como influencer. Eso no... Como que me siento influencer. Eso no... Y más si es un mundo en el que... Si es un mundo tan pequeño, porque esto no es un deporte masivo, aunque está creciendo y cada vez más, pero si no es un deporte masivo, si uno conoce el círculo de las personas que organizan los eventos, si uno conoce los proveedores incluso de las personas que organizan los eventos, uno se acerca a ellos directamente, porque mi intención no es dañar el evento, ni dañar la marca, o sea, es que el evento sea lo más placentero posible para todo el que lo va a correr. Esta semana, coach, también tenemos carrera, no localmente, pero tenemos New York City Half y tenemos ¿Hay uno en Santiago también? 73. Santiago corre 10K. el 10K. Y el 10K de Santiago corre. Tenemos esta semana. Santiago es una ciudad de... La ciudad, no, perdón. Santiago es la segunda ciudad más importante. La más importante. Lo dice un santiaguero. Entonces, un capitaleño que está sentado en un sitio de la capital de la República Dominicana les dice que esta es Santiago es la segunda oportunidad ciudad. Santiago es la segunda ciudad más importante de la República Dominicana, se ha convertido en una metrópolis. Entonces, se ha convertido. Sí, hace unos años. Y ahí va a ser el 10K, que me imagino que tendrá sus punticos de elevación por la ruta. Sí. Tiene sus punticos de elevación, ¿verdad? Termina, por lo menos si no lo han cambiado, termina con el elevado. O sea, uno sale y coge el elevado y después vuelve y después baja y entra al área del sí, teatro. Casi directo la entrada. Esa fue la primera carrera que yo corrí en Santiago hace, yo creo que fue el primer año, 3, 4 años. Dice como 2012, yo creo que fue. No, pero no fue el primer año, definitivamente. Tendría que chequear. 2016 yo creo que hice esa carrera en Santiago. Hace mucho que esa carrera está. 2013 o 2000, hace mucho. Entonces tenemos esa carrera en Santiago. Yo creo que para el DK, yo personalmente le puedo decir a la gente que se ocupen de lo que tienen que ocuparse, que es la alimentación, y que no se olviden de si tiene pendiente o no la ruta, que eso no es importante porque eso usted no lo puede controlar ni lo puede cambiar. Llévese, aunque usted haga la carrera en el tiempo que la haga, llévese un gel en la licra o en el pantalón, just in case, solo por si acaso, porque uno no sabe a veces lo que le va a pedir al cuerpo y lo que le ha exigido al cuerpo todos los días anteriores y cómo puede afectar eso a la carrera. Y tratar de hidratarse en cada punto de hidratación. Yo lo que hago es que me echo agua en la nuca y bebo agua. ¿Qué te pareció el nuevo plan de carrera y recomendaciones? Yo cuando lo recibí te iba a escribir a ver si lo podía compartir en un live, en la pantalla y eso, pero se me pasó y ya sabemos la semana que tuvimos. A mí me gustó mucho, siento que es más, va más al detalle y es más claro con personas que quizás no entiendan que hay cosas que son herramientas. Y Abril 22 del 2012. Fue que tú hiciste la carrera. Pues con el nuevo plan de carrera yo siento eso, que es más claro, va más al detalle, es más claro y es más claro para quienes no entienden el tema de qué son herramientas para tomar decisiones y qué no es una orden o esto es lo que hay que hacer.
No, porque sigue siendo lo mismo. Lo único es que refinando esa parte, que es dándole la libertad al que ve una recomendación y evitándonos nosotros una interacción. Primero, que la gente no se sienta libre a retroalimentarnos sintiendo que la recomendación que se le hace es rápida o lenta, dando esa libertad donde es una recomendación. Le ofrecemos contexto con lo más rápido teórico que pudiera ejecutarse según su prueba de 5K o su paso de 5K reciente. Y también hacemos, yo creo que la parte que a mí personalmente más me gusta es que lo hacíamos antes y yo volví a dedicar el tiempo a hacerlo. Mandar el correo empezando la semana. El- Eso a mí personalmente me encantó. Yo poder recibir, esta semana tú tienes carrera, No, tú tienes- las recomendaciones específicas de la ruta. Eso sí. Que antes lo hacíamos mucho más detalle en términos de en qué kilómetro hay algunas elevaciones significativas y en la medida de lo posible cuando sí aparecen poder ofrecer algo de equivalencia de ritmo, o sea, con el Normalized Graded Pace, por ejemplo, en Santiago subiendo, o sea, por ejemplo, esto vamos a ponerlo por distancia. Después del kilómetro 2, yo lo recuerdo, o sea, cuando uno se mete como para allá, para Pueblo Nuevo, uno termina subiendo casi 3 kilómetros. Y la diferencia entre el Normalized Graded Pace y el real es como 11 segundos por kilómetro. Entonces ahí son 3 kilómetros donde tú vas haciendo un esfuerzo mucho más rápido del que te está registrando el reloj. Entonces si tú vas más rápido, ahí es que la gente se encuentra. Entonces la elevación es significativamente más fuerte porque uno está yendo como 12, 15 segundos más rápido. A mí, yo vi el detalle, a mí me gustó mucho que lo vi, la última vez que lo vi en un plan de carrera fue para Stone Tree el año pasado, porque no hice más eventos locales aquí. Y me gustó eso, o sea, la especificidad de las partes de la ruta, pero a mí me gustó la parte antes de recibir el plan, que esa semana, yo creo que el martes. Sí, lo hacíamos antes, son de las cosas que se caían del proceso. Siempre lo hacíamos, o sea, que ustedes no den la expectativa y eso todavía es algo que no me lo han ¿Qué es terminado. lo que esperamos de esta carrera? Eso es algo que todavía no me lo han terminado los programadores y lo que lo queremos es que a la gente que se haya inscrito para ese evento, quizás no inclusive esa misma semana, sino una semana, 10 días antes, digamos, ¿cuál es tu expectativa? Para dar un poquito de tiempo de preparar y poder inclusive incorporar la expectativa dentro de la recomendación, como que lo que hemos hablado con Carlos es eso, de quizás hacer una tablita o una página a título de resumen, diciendo como que, bueno, cuál es el escenario más positivo basado en el 5K, cuál es la recomendación nuestra y si hay un deseo o una expectativa, dónde cae. Y quizás cuál es un escenario, o sea, como 3 o 4 escenarios de ritmo, el teórico, el recomendado y el que ustedes quieren. Entonces que eso le dé contexto de qué lado cae la expectativa de ustedes, cae más rápido que el 5K, cae en el medio de lo que nosotros les sugerimos el 5K o cae más lento. Hay mucha gente que está yendo a New York City con un enfoque mucho más relax, o sea, de reto de entrenamiento, casi todito. Que no hemos estado súper mega enfocados en el plan. Quizás alguien que sí estaba tuvo una situación familiar donde falleció su abuelo y no va a poder ir. Entonces, ya después el resto de gente va más recreacional, más para completarlo como quiera un 21, un reto importante. Para disfrutar el evento. Eso fue Luis Guante, amigo de Darío. Bueno, pues un abrazo para Luis. Mira, nosotros teníamos este tema hace un par de... o este punto. No vamos a caer en ese tema. Primero vamos a hablar de Threshold. ¿Qué pasó? Yo no sé. ¿Tú viste la cara que él puso? Sí, porque yo me estaba viendo. ¿De mí? Cambió de tema. Ok. Dentro de las cosas que pusimos en el guión es el threshold. Que El tiene umbral. El umbral. Que tiene mucho que ver con el plan de carrera, con lo que estamos hablando de los pasos. Y definitivamente tiene mucho que ver con lo que le va a seguir a ese tema del umbral y del threshold, que es la ejecución de los pasos. Bueno, lo que pasa es que en resistencia el hablar de umbral o threshold es un hoyo negro. ¿Por qué?
porque hay diferentes concepciones de ese umbral y hay diferentes umbrales a la vez. Hay un umbral aeróbico, hay un umbral anaeróbico. Entonces, dependiendo hay un lactate threshold, que para mucha gente ese es el umbral anaeróbico, y dependiendo de esa nomenclatura que uno esté utilizando, puede causar confusión. Por ejemplo, se ha popularizado mucho el trabajo de Stephen Sealer, pero él, por ejemplo, solamente usa 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 3 es casi un alto zona 4, zona 5, okay, donde zona 2 termina siendo un nivel un poquito aeróbico y comprende zona 2 y zona 3 en la nomenclatura nuestra. O sea que lo primero que hay que tratar de aclarar es a qué nos estamos refiriendo. Okay. Pero en todos los casos lo que quiere es tener un nivel que sirva como una referencia para prescribir rangos recomendados de intensidad para ejecución de entrenamiento. ¿A qué me refiero? A que si hay una prueba de VO2, hay muchos programas y muchos sistemas que si usted va a un laboratorio, muchos de los profesionales lo que hacen eso es calculan el VO2, o sea, el nivel de VO2 máximo, se puede calcular o peak, se puede calcular como porcentaje de entrenamiento en base a eso, zonas en base a porcentaje de VO2, zonas en porcentaje derivadas de un umbral de lactato, en qué momento el lactato se empieza a acumular a una tasa más alta. Entonces, por eso queremos el zona 4. ¿Qué quiere decir? Que el que trabaja por encima de ese nivel empieza a acumular lactato y subproductos de fatiga, no porque sean malos, sino que es la forma más tradicional y más fácil de medir ese subproducto. Y entonces llega un momento que se satura, que el proceso de limpiado, de evacuación de esos subproductos no es tan rápido como se está produciendo, y eso entonces eventualmente va a causar una fatiga, que no es mental, sino es fisiológica. No se puede tolerar más trabajo por encima de una duración, a esa intensidad por una duración X, depende de cada persona. Va a haber alguien que va a aguantar 5 minutos, va a haber alguien que va a aguantar 1 hora 10. Okay. Entonces, se utiliza para eso, como para prescribir intensidades. O sea, a qué nivel de intensidad, qué tan fuerte se va a trabajar en referencia a ese nivel. Básicamente es eso. Okay. Cualquiera que sea el umbral que se utilice. Entonces, tenemos intensidades prescritas. Ya tenemos cuál es el umbral, cualquiera que sea, del tipo del que sea que estuviéramos hablando. ¿Cuál es la forma correcta de ejecutar los pasos o para esas intensidades? Correcto o no, es una palabra como que quizás no es la que yo más me gusta utilizar. Yo en la retroalimentación he optado por ir cambiando el lenguaje cada vez más. Es una sugerencia y es algo que esperamos ver. A mí me parece súper jocoso, que yo no sé si, yo creo que no te ha dado tiempo de escucharlo, pero hoy en Scientific Triathlon nuestro amigo Joel Filiol compartió, o sea, sacaron un podcast que no necesariamente fue hoy que lo grabaron, y me da muchísima risa porque ayer yo estuve teniendo conversaciones con 2 personas acerca de pruebas de power recientes, donde percibían ambas personas que los niveles estaban muy bajos, pero son producto de una prueba. Claro. Entonces, por ciertas condiciones quizás las pruebas no fueron óptimas, pero al final del día, cuando uno tiene un nivel de fitness a lo largo de 30 minutos, lo que uno puede perfeccionar por un día óptimo de ejecución, quizás son 5 o 10 watts, que para una persona que está haciendo, ¿cuánto es? Un 10% de 300, ¿cuánto es? El 10% 30. 30. Entonces, si tú no estás haciendo, ¿qué son 10 watts? Son 3%, 3 puntos y pico. Sí. Entonces, ¿cuál es la real diferencia? Cuando tú tienes zonas que, por ejemplo, zona 2 va desde un 57 a un 75% de FTP. Sí. Entonces, tú tienes un rango altísimo. Estamos peleando por 3%, porque tú pudieras ir 3% por arriba. ¿Qué tanta diferencia va a hacerte en un entrenamiento? Entonces, lo interesante sería ver que si esas son las zonas y tú vas relativamente cómodo, lo que yo habla
Filio Lab, donde la robustez, que tú me has que quizás has escuchado hablando de eso, a mí no me importa que lo estuvimos hablando en la conversación en el chat, yo estoy entrenando poco. Si yo puedo aguantar 7 watts por kilo, 5 watts por kilo, 4 watts por kilo, no es relevante, porque el volumen acumulado o sea, de tiempo y de distancia de entrenamiento es bastante bajo. Entonces, Filio dice, mira, Joel dice, cualquiera aguanta una intensidad alta con poca carga, ya sea de volumen o de distancia. Claro. Entonces, ¿estamos bien de tiempo ahí? Sí. Entonces, lo interesante es cuando alguien tiene un volumen acumulado, no solamente de una sola semana, sino de muchísimas semanas, de un alto volumen, de una alta cantidad de horas, por ende de una alta cantidad de kilómetros, ¿qué trabajo se puede realizar en ese momento? Esa es la parte realmente interesante. Entonces nos enfocamos en 3% de una zona de entrenamiento en un workout versus cuánto trabajo se puede acumular a lo largo del tiempo, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, de una manera sostenible, de una manera donde uno no esté fatigado, donde uno no necesariamente esté sumamente adolorido. Entonces, el reto de nosotros como grupo de edad, yo lo reconozco, es que quizás no tenemos por inconvenientes de vida, como tú la semana pasada, el trabajo nos juega una mala pasada. Entonces, hace sentido quizás entrenar un poquito más intenso que lo óptimo. Entonces, ahí viene, entrenar un poco más fuerte la semana anterior para perder mucho la semana pasada. Y él dice, mira, 20 minutos. Ahí es un tema de, el que lo quiera escuchar, vaya y búsquelo. O sea, es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí. Correr, no hay un detrimento por correr más lento. Claro. No hay que estar matándose de intensidad, sino ir progresando. Y que en endurance es un tema de frecuencia y volumen y luego intensidad. Entonces, el poder agregar frecuencia y que en corrida no hay ningún detrimento de ir más lento, que al revés, ellos lo que controlan mucho más es a qué nivel de intensidad específica, y qué es lo que ve que mucha gente está haciendo mucho más epic workouts comparado con la gente con la que él trabaja, y que él ve workouts que le comparten o que hoy en social media se pueden ver abiertamente, y él dice, mira, están haciendo tanto en velocidad y en cantidad, velocidades y volumen de trabajo que yo no lo recomendaría ni lo prescribiría para mi grupo. Y irónicamente, esas personas no están al nivel de la gente que está trabajando conmigo. Entonces, no es que mi gente no lo pueda hacer, el trabajo, sino cómo se va administrando eso en el tiempo. Y te voy a decir algo. Algo sabe él de lo que está hablando, porque vimos hace un par de semanas, hace un par de meses, lo pusimos aquí el podio del cierre del campeonato de la ITU, y la ITU empezó su serie el viernes pasado en Abu Dhabi, y los dos ganadores son de Joel Filliol, Mario Mola y Katie Safair. Y él lo que dice es que vinculando a eso mismo, que él dice, mira, enfócate en un volumen de trabajo alto, donde tú tengas una alta robustez y un alto fitness, sin enfocarte en peaking, porque hay mucha gente que está sobrevendiendo la posibilidad de una programación específica. Los otros días estaba viendo un webinar de WKO4 que confirma, y eso es algo que no me sorprende a mí, lo había visto, los estudios, y lo manejo la información, donde ellos lo ponen como un slide y se pararon a hacer énfasis en eso, diciendo que en términos de adaptación de VO2 Max y las programaciones de entrenamiento, los estudios lo que indican es que siempre y cuando el tiempo acumulado sea el recomendado, que pudiera ser entre 15 y 20 minutos, dependiendo del nivel de la persona, para gente muy avanzada, quizás un poco más, quizás hasta de 25 o 30, la nomenclatura de los segmentos de trabajo es irrelevante. O sea, tú pudieras hacer 8 veces 2 minutos, o tú pudieras hacer 3 veces 5 minutos. Entonces, la dosis de entrega de esa programación no importa. Entonces, ya es un tema de qué tú quieres lograr, o qué ese atleta necesita para trabajar en su fortaleza o mejorar su debilidad.
Entonces, no importa si tú estás programando 3 veces 5 minutos o 5 veces 3 minutos, siempre y cuando el tiempo total que se esté programando y la programación sea medianamente sensata. Entonces, O sea, que sea un volumen, un volumen y una intensidad que la persona pueda manejar y que sea sostenible. Primero, sostenible en el sentido de que la persona pueda ejecutarlo y que no pierda un entrenamiento por fatiga, que no pierda un entrenamiento porque amanecía dolorido o porque, o sea, tengo 5 días entrenando intensidad y ya mi cuerpo no da para más, necesito descansar 2 días. Entonces, lo que tú querías llevarnos era donde, y que coincide con la parte de yo la recomendación que he estado llevando y lo que veo mucho es lo siguiente. Cuando hay una recomendación de una corrida larga y se recomienda que eso sea un paso, entre comillas, lento, y por decir un número, esa persona debería salir a correr a un paso de 6 minutos por kilómetro, la gente promedia 5:59. En lugar de ver 6 minutos por kilómetro como el techo. Y decir, ok, para una persona que esté retomando actividad y quizás esa sea su primera corrida larga, no hay mucha diferencia a la hora de que esa persona promedie en esa corrida larga 6 minutos 30 segundos por kilómetro, en lugar de 6. Okay. Entonces hay gente que lo que se va al borde, entendiendo que irse al borde al borde superior, al techo, como yo le digo. Nosotros hablamos de techo porque en la gráfica de muchas de las plataformas de entrenamiento, la velocidad más rápida se registra más alta. Entonces lo que uno hace es que voy a la velocidad más rápida que se me prescribe, o hasta 1 segundo más rápido, solamente, entre comillas, solamente 1 segundo más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona, especialmente cuando son principiantes, y hay 2 casos. Uno, donde hay una buena capacidad aeróbica. Entonces, el ir más rápido es contraproducente. ¿Por qué? Porque esa persona necesita durabilidad muscular. Necesita que los tendones, que el tejido blando, que toda la parte muscular se vaya adaptando a la nueva carga de entrenamiento. Aunque cómodo de cardiovascular, la parte estructural. Entonces, ¿qué es muy probable y muy común? Que esa persona, como se siente bien de cardio, el limitante no es la parte cardiovascular, termina con una dolencia de inflamación, de sobreuso, de dolor, de rodillas, de IT, de cosas que quizás no son las más graves, pero termina teniendo un inconveniente. Entonces, probablemente toma 1 semana, 2 semanas, en los casos ideales, solamente bajar carga, quizás se brinca 1 semana de entrenamiento. Entonces, ¿de qué sirvió? Ir tan más rápido. El otro caso muy común es que una persona, quizás principiante, donde mide mucho su nivel de mejoría solamente por el paso promedio que puedo tolerar, esa persona probablemente lo más común es que no tenga la capacidad cardiovascular para sostener el ritmo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que termina sufriendo, que termina siendo esa persona que escribe por direct o por los comentarios diciendo, yo tengo que aprender a respirar mejor. Pero cuando uno le escribe, uno lo que se da cuenta es que lo que hay es un apego de mi imagen en términos de que, no, yo no puedo sostener ese paso. Sí, pero uno va y chequea y hay corridas donde sí, definitivamente uno puede ir. Lo que no quieren es correr más lento. Entonces, cuando uno ve que el mismo Joel estaba diciendo que, por ejemplo, un Mario Mola que hace cuánto en 5K, 13 minutos. Sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? A 3 minutos el kilómetro. Sus pasos de corrida larga probablemente son a 5 o hasta más lentos si lo necesitan y lo sienten. Entonces hay personas que están promediando 30 minutos en 5K y dicen y me escriben que no pueden correr a más lento de 8 por kilómetro porque eso es caminar. Bueno, pues entonces caminar es lo que te corresponde. Es triste y quizás es algo que no lo disfrutamos tanto, pero conviene más controlar el ritmo para que esa adaptación cardiovascular ocurra y que entonces uno pueda hacer algo todos los días. Y eso es lo bueno que yo siento que tiene el triatlón. Hay muchas personas que quieren mejorar corriendo y tienen una limitación cardiovascular fuerte, en términos de que los latidos se comportan de manera piramidal, pero no quieren hacer fortalecimiento
y no quieren hacer cosas como ciclismo. El nado yo te lo puedo entender porque el brinco en términos de capacidad, de habilidad de nado, quizás no lo tiene todo el mundo y si uno no va y cuesta mucho el tiempo llegar a la piscina y demás, pero introducir spinning, introducir ciclismo ayuda muchísimo porque es un trabajo cardiovascular. Hay mucho crossover en términos de la utilización de piernas y demás, los mismos músculos, y hay poco impacto. Y una pregunta, Raúl, tú mencionas ese entrenamiento cruzado entre disciplinas. No he visto un estudio que mida cuál es el efecto de crossover que hay, pero las personas más entendidas hablan, el mismo Joel lo habla, hay otras personas que han estado haciendo estudios y han estado quizás no de manera científica, sino midiéndolo. En mi experiencia de una forma empírica, lo que sí puedo decir es eso, que incorporar el nado tiene un efecto importante en la corrida, aunque en un corto plazo quizás haya una fatiga acumulada mayor. Y a personas que tengan latidos no muy estables, la introducción de ciclismo como un apoyo puede ser spinning indoor, puede ser estacionaria, puede ser fuera, puede ser con o sin potenciómetro, pero una actividad cardiovascular que pudiera complementar, por ejemplo. No es lo mismo uno programar en términos de impacto a una persona relativamente principiante, hubo principiante entre comillas, que haga 1 hora de corrida y luego continúe haciendo 1 hora de ciclismo posterior, un sábado, por ejemplo. Sí. Entonces, esa persona, quizás nosotros no estaríamos programándole 90 minutos todos los fines de semana o 2 horas todos los fines de semana, de corrida solamente. Claro. Entonces, esa combinación nosotros hemos visto que funciona muchísimo. Que luego, buscando especificidad de esa persona, remueve el ciclismo y se enfoque con un volumen adicional de corrida solamente, pudiera ser. Pero ya esa capacidad cardiovascular tú la vas construyendo y ya después quizá siendo constante se puede sostener. Claro, definitivamente. Hay adaptaciones que no se pierden. O sea, lo que nos entristece cuando tomamos un descanso es que hay adaptaciones que el cuerpo pierde a un corto plazo, pero yo... Con Thais el mejor ejemplo. Sí. Thais estaba hace 3 semanas, cuando ella tuvo su último viaje, súper frustrada, y no la estoy tirando al medio. Y lo comparto por si hay alguien que está teniendo, y hay otra persona que está pasando por ese mismo proceso. Es impresionante simplemente lo que sucedió de 2 semanas para acá. Nos hicimos pruebas de sangre, simplemente mira, ok, vamos a hacernos pruebas de sangre, de hormonas, además, a chequear que no hay nada malo. Todo en línea. Y yo digo que fue casi como un placebo mágico efecto, porque tan pronto recibimos los exámenes que sabíamos que estábamos completamente bien, latidos y pasos súper estables. Era que nos faltaba 1 o 2 después de haber retomado y después de haber reiniciado las actividades. Que el cuerpo diga, pero yo recuerdo esto. 2 o 3 semanas. A veces un poquito más. Pero es simplemente eso. Entonces ahí viene la conversación donde sí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que corriendo indoor en treadmill, aunque no sea lo más divertido, en un ambiente controlado, donde quizá hay menos humedad, porque el aire acondicionado ayuda a bajar la humedad, a veces no necesariamente uno siente que sea mucho más frío o templado el ambiente, pero para muchas personas muestran una estabilidad de latido corriendo en caminadora. A mí me pasa. Entonces, si quieres lograr tu objetivo, ahí viene lo de la famosa motivación y disciplina. Porque hay gente que está motivada. Sí. Súper motivada y quiero mejorar. Ahora, ¿qué cuesta para mejorar? Hacer algo que quizás no te trae tanto placer. Porque estar motivado y hacer algo que te gusta, eso sale súper fácil. Entonces, hay personas que pueden combinar esas dos cosas, pero no todo el mundo que está obteniendo resultados está haciendo lo que le gusta, porque hay mucha gente que yo estoy seguro que si le pregunto que le gusta levantarse a las 4:30 de la mañana para entrenar, probablemente no le gusta, pero lo hace. Entonces, hay ejemplos de todo, de gente que no le gusta ir a nadar, pero nada, de gente que definitivamente no le gusta ir al gimnasio, pero tiene que ir, gente que no le gusta levantarse temprano. Entonces,
yo tengo la capacidad, siento yo, y es lo que yo siento, lo que veo tras bastidores, que hay muchas personas que no logran hacer, es ser agnósticos. ¿A qué tú te refieres exactamente? Que yo no creo que nada funciona. Y yo creo que todo funciona. Hay una persona que está no estable de latidos y se monta en una caminadora y se da cuenta que está estable de latidos. Pues entonces ya tiene algo que en ese momento en específico le funciona. La cantidad de esa dosis de algo que te funciona, lo decide uno. ¿Me va a acercar a mi objetivo y a lo que yo sí quiero? ¿O me va a alejar? Exacto. Entonces, Dice hubo alguien que hizo un fondo en Luis. caminadora ahora, un fondo. para maratón, para Londres. ¿Cuánto tiempo? le queda? Ajá. 2 horas, 3. Entonces, motivación. Eso no es motivación. Ah, Eso no es motivación. Dice aquí, mi caso fue retomar después de 2 semanas. Eso lo pone Luis, yo creo que Luis Fernando. Perdona que no recuerdo o no me sé tu nombre completo. Tú sabes que me di cuenta, Raúl, que yo me salté las recomendaciones que pudiéramos tener para este fin de semana de New York City y del 73 de Puerto Rico. No sé si tú quieres que abordemos primero. yo no sé, yo lo que creo que después vamos a asustar mucho a Nagaka. Bueno, pues no vamos a hablar de la del 70, que de hecho se conectó hace un rato Nagaka. Pues no vamos a hablar de la del 73, de la de New York City, tú la tienes por ahí? 2 horas 30, 26 kilómetros. En la caminadora. Indoor. Ahí fue que esa persona vio el especial de Fórmula 1 de Netflix. Sí, porque te voy a decir algo. Yo, en las últimas corridas... Yo lo que más hice que he en hecho es caminadora, 1 hora y 45, lo más que yo he hecho. Las últimas corridas que yo hice en caminadora fue con el celular en la caminadora y los audífonos y viendo de esa serie que uno ve, que uno puede ver sin ver. Para porque desconectar. realmente no te interesan tanto. Como para no enfocarme en el tiempo que llevo en la caminadora. Pero 2 horas y media, eso está comprometido. Está motivado. Eso está comprometido, ¿no? Con la motivación se arrancó. La motivación te ayuda a arrancar, pero con la motivación solamente... Mira, la gente que no se vaya a mantiene. San Juan, el nado, cuando uno va saliendo o sea, saliendo, hay como algo de corriente, según si no lo han cambiado, porque hay como una boca, o sea, uno nada como una laguna medio protegida, pero cuando va saliendo ya para el agua, como para una rampa que hay, Por ahí para abajo. Por ahí para abajo. hay un poquito de corriente y oleaje, hay que esperarlo eso, medio guardarse para esa parte que uno pasa como por abajo de un puente, como de una... Condado. ¿no? En la laguna de Condado. Ajá, entonces, que por ahí como que entra el agua en la laguna del condado. Entonces, la transición es larga, O sea, del De- agua a la bicicleta es larga larguísima, hay que cogerlo suave. La bicicleta no tiene tantísima elevación, hay porciones donde está muy descubierta, hay mucha brisa, o sea que el que se pueda mantener aero, cuidarse manteniéndose aero. Y No tiene muchos giros. si tú supieras que no, porque es como hay una porción donde uno sale y hay una porción que uno hace como un loop y después vuelve. O sea, hay una porción que se repite, pero no se hacen 2 vueltas completas. Ok. Pues si eso hace sentido. O sea, uno sale como de la ciudad, se mantiene en un circuito, digamos, donde uno Sí. hace un out and back y lo repite y luego retorna. En el retorno hay unos elevados, que yo lo recuerdo que esa fue mi segunda carrera y yo dije, yo no me esperaba esto, había como una parte que tenía como elevación. Y la corrida es una corrida bastante fuerte, tiene mucha elevación, o sea, es muy zona colonial. Imagínate cuando uno está ahí subiendo la Meriño, como que está esa parte como de... Esa es la católica. Sí, pero digo como cuando, o sea, yo te digo como que donde estaba Abacus, donde firmaron la parte... Esa es la Entonces, Vicente Celestino Duarte. pero tú estás viendo como que se sube para arriba y que está la parte como de esquinada, como que ese tipo de subida es lo que... Tarazana, detrás de Tarazana. Creo, no sé, por ahí. O sea, yo creo que la Meriño, como que uno sube directo, que tú tienes como una ruina, por donde estaba Abacus.
La Meriño hace esquina con esa calle. Que yo sé cuál es. Esa Entonces es que la- uno la- la ve, Francisco, donde ajá, hacen- pues entonces cuando tú lo ves que tú y- estás viendo que es subida. sí, Entonces, sí. para la referencia de, o sea, ese Ya. tipo de subida que quizás es una construcción un poquito más vieja, donde el grado de inclinación es significativo. Entonces, eso hay una subiendo como hacia la parte del morro, también uno baja y hace una derecha. Yo le contaba eso a Adrián en días pasados, donde nosotros le pusimos el microondas de los primeros años que fuimos, porque tiene el agua y tiene la pared. Y ellos habían en ese año, el 2012, pusieron como, de que como un espectáculo, un mist, como de tirar como agüita, de que para que tú pasaras por ahí y eso te refrescara. Yo no sé si eso persiste, pero si persiste, debieron de haberlo quitado ese mismo año. Pues con ese calor que hay ahí, esa humedad, o sea, es como un vapor el que tú estás pasando por ahí. Entonces, como es parque, nada más y nada menos que no hay punto de hidratación. Entonces uno pasa quizá como 2 kilómetros y medio, que tampoco es una cosa tantísima, pero en un Ironman uno tiene, un 70.3 uno usualmente tiene estaciones cada milla o cerca de, hay mucho tiempo donde uno no tiene hidratación. O sea que, conclusión, cójalo suave en el nado, que es es agua salada, probablemente sin wetsuit. La bicicleta, hay mucho viento, es relativamente plana, pero no se pasa de mambo porque la corrida viene muy, muy fuerte. Eso es básicamente lo que yo diría. Y nunca descuide su hidratación especialmente. Es lo que dice William. Julio dice, hasta los élites caminan en la corrida de San Juan. Que no le acuerdan ese microondas. Julio hizo ese evento. Porque hay mucha gente que no... Sí, es súper cool. La bici es súper buena. Hay mucha gente que no sabe que Julia Bros es Hay triatleta. sí, porque hay una parte que bien como que Viene bordea ahí. la costa. No, bordea la costa. No, que digo que hay mucha gente que no sabe que Julia Bros, que es otra de nuestras atletas de la esquina, es triatleta. Hay mucha gente que no lo sabe. Y entonces ahí pongo un punto suspensivo y digo, viene algo. Ahí están las recomendaciones. Yo no puedo decir mucha cosa de San Juan, nada más que es bonita el viejo San Juan. Que disfruten el viaje, que si tienen oportunidad guarden la caminada y el turisteo para después del evento. Hay sitios a los que tú puedes ir se puede ir en el viejo San Juan. De hecho, hay un dominicano que tiene un colmado en el viejo San Juan. Entonces, no pases por ahí porque ya nosotros tienen mucho aquí. Esa es otra cosa, que la gente sale full, con manguera, con cosas, o sea, mucho soporte. Sí, el o sea, ambiente es muy chulo, me imagino. mucho soporte, con manguera, echando agua. ¿Tú sabes cómo yo lo comparo? Si aquí se vivió un bonito ambiente en el Triatlón de Santo Domingo, entrando por la ruta de la zona colonial, yo me imagino que allá el ambiente va a ser todavía mejor, que es un país que está todavía más acostumbrado a esos eventos. Porque Puerto Rico se acostumbra más a la carrera dentro de la ciudad, porque no tienen un espacio como el que nosotros tenemos aquí. Muchos países no los tienen. Mira, yo te voy a decir, el grade es 4.8% por como 500 metros de una de las subidas. Eso es... Ok. La diferencia es como 1 minuto por kilómetro de normalized graded pace. La calle es la restauración. Ok, déjame ver, pum, pues aquí que uno baja más o menos. Ok, mi cosa estaba como medio chipeando en ese. Pero es un buen segmento que uno está ahí en el Eso es estamos hablando del 70 de Puerto Rico. Si ustedes tienen alguna sugerencia, también la pueden compartir en el chat del live o la pueden dejar en los comentarios del podcast. Nosotros lo vemos, los comentarios, cuando los dejan. Así que lo pueden poner por ahí. Déjame buscando lo de New York City, en lo que tú buscas eso, que es también este fin de semana, el domingo. Que por eso, de hecho, yo no hice ninguno de los dos eventos, porque dije, no me van a poner a elegir, no es obligado. O uno o el otro no. Si no lo puedo hacer los dos, no los hago. El paseo del morro. Esos son como 2,5 kilómetros. Esa es la parte donde tú dices El microondas. que tiene el agua de un lado y Y la pared del morro. El otro, el mojo.
¿De dónde? ¿Peruano, canadiense? Raúl, pero tú no sabías que yo soy de la isla. Yo viví en Puerto Rico, Raúl, un tiempo. Hacho, de verdad, yo viví en Puerto Rico. ¿Tú no sabes que viví en Puerto Rico? Sí, una semana. Yo vivía ahí una semana, pero vivía ahí, que yo comía, trabajaba, dormía y hacía otras cosas de la vida que cualquier ser humano hace en Puerto Rico. Viví en Puerto Rico una semana. A 171 de power promedio yo en esa carrera. A mí lo que me da es que lo dice Diache, como Diache 171 de Power. Ya tú usabas Power en ese momento. ¿En qué año fue eso? 2012. Sí, pero estamos hablando de hace... Sí, no estamos poniendo viejo, no hay necesidad. No, pero no por lo viejo. No por lo viejo, te lo digo. Por nerdo. Porque, o sea, no es... Pero mi primer 70, yo alquilé, aunque yo no había entrenado con el computer trainer y el plan que yo tenía y los coaches era por latido, pero yo alquilé una, y es una de las cosas pero más para tú tener- de la nerdada, de lo que yo me arrepiento como nerdo try geek, que llegué y el 310 pidió una actualización y borró la data. ¿Qué? Ese es de tu primera carrera. Tuviéramos esa data ahora mismo. Ay, mamá. Para ver eso mismo, de que 171, wow. Uf. Veí de 104, porque después dice COI, pero sin saber mucho de eso. 104, está bien. Soy el Smart Trainer. Ujú. Mira, pero que me llama la atención eso, o sea, que hace 7 años, cuando todavía hay... Está bien, porque lo voy a llevar por donde no es el tema. Pero no, es que... Mira, yo no me aguanto. No, que no me Ya, aguanto. de No. eso sí. Ay, está De bien. eso sí. Miren, el New York City Hub también este fin de semana. Yo creo que hay una aplicación, United tiene una aplicación para poder darle seguimiento a la gente que usted sabe que va a hacer la ruta. Uno acostumbra mucho a darle follow a esas personas. Entonces, dimos unas recomendaciones hace un par de semanas, las vamos a repetir ahora, sobre qué son 4 puntos principales de qué empacar, qué comer, un punto de encuentro después del evento y algunos tips para la ruta. ¿Qué empacar? La constante es licras, mangas largas, si usted es muy friolento, llevarse orejera, o sea, o boinas que le tapen las orejas también, llevar abrigos para desechar, porque la espera en los corrales se puede tornar un poco larga y tediosa y friolenta. Entonces, lip balm, hay gente que pone también, o algo también para cubrirte la cara o la boca mientras corre, para que no se te corten tanto los labios. Eso es sobre qué llevar. Abrigarse bien en resumen. Para comer, después del evento, un buen sitio para disfrutar, me ponen aquí Chelsea Market, que es un sitio con varios puestos de comida en Gainsborough Market. Me recomendaron aquí el Grey Dogs, que tiene un sándwich buenísimo. Yo lo vi ahí, a mí me gusta mucho ese sitio. Y Como de desayuno. como desayuno también. O sea, es como un sitio de desayuno y que tiene Bueno, sándwiches. a esa hora, después de ese evento, ¿verdad? Y un punto de encuentro, mucha gente recomienda el punto que recomienda Santo Domingo Corre, que tiene el tour para el evento. Tienen también Tavern on the Green, que es un restaurante de Central Park. Y el Starbucks que está en Columbus Avenue con Avenida 66. Algunos tips para la ruta. La parte de Brooklyn es flat y con bajada, pero no se lleven mucho del gusto con eso. Trata de mantener un ritmo, ¿verdad? Que en el plan de carrera tú pusiste también que en los descensos la diferencia del pace es de 10 segundos más o menos. No. En el de ahora. Sí. Yo no me lo sé. Yo recuerdo que tú lo pusiste, pero hay un rate que es una diferencia prudente para llevar un ritmo rápido con relación al que usted lleva, pero un ritmo sostenible. Dice, En el kilómetro 4, más o menos, un poquito antes que empieza el puente y subiendo tiene como 1 kilómetro. Y ahí la diferencia de grade, o sea, del paso, es casi como 45 segundos. En la subida. Subiendo. Entonces después tiene como 1 kilómetro bajando, o sea, tiene como un off-ramp. De ahí uno trata de entrar como para la parte del FDR. Eso yo no me queda claro porque el GPS no marca tan bien.
Y cerca de donde está, ese sitio no sé bien cómo pronunciarlo, Stuyvesant, que es como un complejo de edificios, está como en el kilómetro 9, creo que yo lo tenía aquí. Pero hay otra subida significativa. Tiene muchos rolling hills, pero hay como 2 o 3 puntos donde la ruta tiene elevación significativa. Y lo estamos poniendo ahí en el plan. Y algunas cosas, de las cosas así como para no perderse en la ruta, y más si usted va a disfrutar la ruta, disfrutar la experiencia. Nueva York como que no es una carrera que la gente busque, salga a buscar tiempo. Otra cosa que lo vi, perdón que te interrumpa, sí. no, antes de que se me olvide que te interrumpa, pero doblando a la izquierda en la 42, ahí el reloj empieza a perder mucha señal. Igual como cuando uno dobla buscando Broadway y la séptima subiendo para el parque ya. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque cuando pierdes señal regularmente te marca mal el pace, ¿no? El que no tiene el que no tiene fútbol o el que no tiene stride, el que tenga stride puede poner stride como fuente de velocidad y te va a coger el stride como fuente de velocidad. Okay. El que tenga fútbol, asegúrese de calibrarlo, aunque no esté calibrado por lo menos le da algo de referencia, pero cuando el reloj no tiene GPS y hay un footpod presente, yo seguí usando mi footpod desde hace muchísimo tiempo, desde el 2010, solamente por eso. Pero si no es un tema de esfuerzo, de tener esa claridad de que existe, por eso lo comento. La parte del kilómetro 9, que hay otra subida al área de unos 700 metros, parecida a la inclinación del puente. En el kilómetro 11 estamos girando en la 42 hacia la izquierda, buscando Broadway, ahí hay mala señal. Y Times Square definitivamente hay malísima señal, o sea que por ahí no debe contar. Debe contar que como del 11 al 14 y medio, son 3 kilómetros y medio, que ya ahí uno está entrando cruzando Central Park South, que es cruzando para entrar al parque ya. Y en el parque tiene muchos rolling hills, o sea, hay algunos que son, o sea, yo se lo comparo a la gente como el que no lo haya hecho, como correr en el Botánico, más o menos, para los dominicanos. Y básicamente la diferencia de pace promedio, según lo que vi en varios archivos, es como de 15 segundos. Quiere decir que subiendo y bajando se normaliza. Y si yo, por ejemplo, voy a 6 minutos por kilómetro en promedio, el equivalente sería 5:45. ¿Cuándo es bajando? No, en promedio. Okay. O sea, yo cogí el promedio y dije, ok, dentro del parque, tú vas a tener en promedio 15 segundos de diferencia. Entonces, bajando, tú vas un poco más rápido, el equivalente en términos de esfuerzo, o sea, de costo, no es tanto. Pero cuando vayas subiendo, ten pendiente que probablemente eso es por lo menos 15 segundos más fuerte de esfuerzo. O sea, si yo estoy viendo 6, realmente estoy subiendo 5:45 y quién sabe si más 5:30, porque es el promedio. No sé si me explico. Sí, o sea, si el paso después de salir del parque es 6, por el paso real, traducido a un terreno el real. Costo metabólico, exacto, o sea, como que el equivalente. Pudiera ser equivalente a 5:45. 5:45, correcto. Bien. Yo creo que más de ahí no. Yo creo que más de ahí, exacto. Mira, la lectura para recomendar hoy es la revista Gentleman. Búsquenla, señores, si tienen oportunidad. Ellos no tienen online. No sé si la han sacado, creo que se distribuye por suscripción y se le entrega a domicilio. Usuarios de American Express Platinum. Si tiene un amigo que tenga, pídela prestada, búsquela. Si nos taguean, quién sabe si le damos un regalito. ¿Una American Express Platinum que tú vas a pagar? Si le damos un regalito. Ok. Mira, señores, en el fin de semana, después de la carrera, yo no te puedo explicar la molestia en los músculos que yo sentí en la tarde. Yo creía que te iba a decir que tú habías ido al helado dude y te comiste el grilled dude. No, ese se lo comió Sheila. Ese es el brunch menu, que de hecho la chef del brunch menu es una triatleta, es la Maris Samayahoa, creo que es el apellido, así se pronuncia. Ella. Entonces, está muy bueno el menú de helado dude en Bellavista y probé el café con Java, que me gustó mucho. Creo que fue por recomendación tuya, de hecho. La menorcita. El rolo, Raúl.
¿Sabes que ella es hermana de cosas? de Vita. Ah, está bien, ¿no? Porque tú... Sí. El roller, Raúl, el foam roller después de hacer, o sea, la carga que yo sentía en el IT band, la carga que yo sentía en la parte lateral de los glúteos, en las piernas. Y no hiciste nada de la recomendación posterior que nosotros mandamos en el plan de carrera. ¿Nada? Sí. ¡Ey, ey! Bye.